empecé a grabar ya. Y bueno, quería introducirte un poco. Nosotros somos unos jóvenes de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Como ya sabrás, estamos estudiando comunicaciones y estamos haciendo una campaña comunicacional. El objetivo de esta campaña es concientizar a las personas sobre las personas sordas, porque sabemos que no es muy común que se les dé una visibilización en la sociedad. Entonces, nuestro objetivo es hacer que tengan un papel más importante en la sociedad del que se le da normalmente. Para empezar, nosotros quisiera, bueno, yo en este caso porque soy solo yo, quisiera pedirte que me dieras una pequeña introducción de quién eres tú y cuál es tu historia, si eres tan amable. Sí, está bien, yo me presento. Yo soy Mario Olvina, esta es mi seña, tengo 18 años, estudio en la Universidad Nacional de El Salvador la carrera de Derecho. También soy maestro de lengua de señas en una academia virtual. También soy activista de sordos. De igual forma, trabajo o colaboro con la Asociación de Sordos de El Salvador también. Podemos empezar ¿Estás en mute? ya. Ahí está. Sí, muchas gracias. Podemos empezar ya con las preguntas propias de la entrevista. Como primera pregunta, tengo, según en todo el conocimiento que tienes tú, en especial ya que eres maestro de lengua de señas, quería preguntarte que tenemos una duda recurrente con una catedrática nuestra, si es lenguaje de señas o lengua de señas. ¿Cuál es la correcta y por qué? Sí, entiendo. La comunidad sorda, nosotros utilizamos la palabra lengua. Lenguaje no, porque lenguaje es un concepto distinto. Lengua, lenguaje es una metodología, es algo diferente, es un concepto diferente. Pero lengua es un idioma, se referencia a un idioma con códigos lingüísticos. Y en las investigaciones de toda la lengua de señas, su gramática y todo lo que conlleva hablar lengua de señas, o sea, realmente se demuestra que es un lenguaje. Y, o sea, yo entiendo que hay varias personas que todavía lo llaman lenguaje, perdón, pero verdaderamente es lengua y estamos tratando de impulsar que se le llame lengua. Muchas gracias por esta información. Nosotros, por nuestra parte, por nuestra campaña, intentaremos que se promocione el mensaje correcto. Y gracias a ti por afirmarnos esta información que de la cual tenemos un poco de duda. Ahora, como siguiente pregunta, te quería preguntar, ¿cómo tú defines la lengua, la lengua de señas? A mí, sí, la lengua de señas es diferente, cambiante, alrededor hay más de 300 lenguas de señas en todo el mundo. La lengua de señas es algo visual que es parte de los sordos y es parte de su comunicación. No es como los oyentes, su comunicación verbal, sino que es visual. Y es básicamente comunicarse por las manos también. Muchas gracias por esa respuesta. Es bastante interesante y bastante admirable que ustedes solo con las manos y el resto de su cuerpo se puedan comunicar. Menos que ciertas personas, por ejemplo, yo si perdiera la garganta probablemente o el oído, no pudiera comunicarme con la facilidad que lo hacen ustedes. Les guardo un gran respeto y una gran admiración a lo que ustedes hacen día con día. Ahora, también tenía otra pregunta. ¿Qué significa LESA?
Lesa es como la acotación, pero básicamente es lengua de señas salvadoreña. Esas son las siglas, lengua de señas salvadoreñas, que es la lengua que viene a través de hace mucho tiempo de las personas sordas y se ha ido recaudando para hacer todo un vocabulario de la lengua de señas, como un idioma, así como el inglés que viene de años, como el francés de diferentes países. eh, el vocabulario de cada país, idioma de cada país, pero de este caso la lengua de señas, lesa es lengua de señas salvadoreñas, vocabulario, palabras, forma de decirlo en el país. El 14 de julio de 2014 se puso como ley de reconocimiento a la lengua de señas salvadoreña como oficial del país para que los sordos pudieran comunicarse libremente, aplicarla en la educación y en la inclusión. Nosotros utilizamos la lengua de señas salvadoreña y oficialmente en el 2014 se reconoció como oficial del país. Por ejemplo, también está la lengua de señas americana, la lengua de señas de Brasil, la lengua de señas de Guatemala, y no es la misma que la de El Salvador, es bien diferente. Muchas gracias por eso. Es bastante curioso y bastante bonito que cada país o que cada región tenga una forma especial de comunicarse. Es muy bonito y yo entiendo que puede llegar a ser incluso un poco complicado a veces, pero es más bonito sobre todo el pensar que cada uno tiene su propia cultura a la hora de comunicarse con las manos. Ahora, como siguiente pregunta, ¿usted considera que hay una diferencia significativa entre la lengua oral y la lengua gestual? Sí, claro que son completamente diferentes, porque, o sea, comprendo, en mi experiencia, al llevarme con las personas oyentes, tienen su lengua española. Nosotros en nuestra lengua visual utilizamos recursos como el espacio, por ejemplo, la gramática es distinta. La gramática en el español es de una forma y la gramática en lengua de señas es completamente diferente. También tenemos un diferente desarrollo a la hora de adquirir la información. Por ejemplo, los oyentes adquieren la información por el oído, pero nosotros de manera visual. Por ejemplo, los oyentes utilizan los artículos como él, ella y los conectores, pero nosotros en la lengua de señas no utilizamos conectores, no utilizamos artículos. Es una gramática completamente diferente a la hora de comunicarse. Muchas gracias, sí, verdaderamente. De hecho, eso es un dato que no sabía, no sabía que no ocupaban ni artículos ni conectores. Es muy interesante saberlo, pero es, es bonito aprender cada día con ustedes. Y como siguiente y última pregunta tenemos, ¿hablar lesa es lo mismo que ser intérprete de lesa? Sí, antes de la siguiente pregunta, dice él que si puede agregar un poquito más de su Ah, respuesta. sí, 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 está bien. Perdón, perdón. Sí, eso se lo agregando. También comprendo que las personas oyentes siempre suelen pensar que por ejemplo, si un oyente quiere aprender lengua de señas, tiene que aprenderse solamente el vocabulario y que a la hora de utilizar la lengua de señas va a ir diciendo las cosas como literalmente, pero verdaderamente no, es una interpretación completa como lo dice la palabra. Tienen que, al escuchar la frase, cambiar la gramática de lesa y explicarla en lesa. Por ejemplo, los oyentes dicen una pregunta. Sea, por ejemplo, un oyente dice, mira, te quiero hacer una pregunta. Y el sordo no necesariamente tiene que decir toda esa frase, sino que simplemente tiene que hacer un gesto visual con su rostro y la otra persona va a entender que le está queriendo hacer una pregunta. Y eso es también parte de la comunicación visual, que los sordos saben leer los gestos, los utilizan, el recurso espacial que ocupan las personas sordas. O sea, también para que aprenda a pegar también, como dato extra. Muchísimas gracias, de verdad, es verdaderamente interesante y te agradezco a ti por estarme enseñando todo esto que
verdaderamente no lo sabía y es muy bonito aprender con ustedes. Y ahora, sí, consciente y última pregunta. ¿Es lo mismo hablar lesa que ser intérprete de lesa? Sí, mira, aquí en el país eh, no se ha desarrollado mucho la carrera o la profesión o el oficio de ser intérprete de LESA y se ha intentado impulsar un poco eh, o sea, es eso, vea, de que se crean más intérpretes de LESA, pero no es lo mismo, no es lo mismo hablar LESA que interpretar LESA. Por ejemplo, la persona en intérprete tiene que ser un trabajador con ética, alguien eh, con ética. Por ejemplo, cuando el sordo diga, yo quiero, por ejemplo, no sé, yo quiero. El sordo tiene que decir, perdón, el intérprete tiene que decirlo igual, yo quiero. No tiene que referirse como a él quiere en, en, en tercera persona, sino que tiene que interpretar en primera persona. Son diferentes tecnicismos que se tienen que utilizar a la hora de interpretar. Lastimosamente aquí en El Salvador no se ha impulsado tanto, no se demuestra tanto la importancia de un buen intérprete. Pero sí, es muy diferente. Es diferente aplicar la letra para comunicarse que para interpretar. Muchas gracias. Es bastante interesante toda la información que nos has dado hoy. Y te quiero agradecer por todo mi grupo que no está presente, lastimosamente. Hubiéramos querido estar todos, pero por complicaciones no se puede. Pero agradecerte por parte de todos este tiempo que nos has brindado y esto que me has enseñado a mí, que yo por supuesto se lo transmitiré a mis compañeros. Entonces, nada, agradecerte, que tengas una buena tarde, una feliz noche y ánimo haciendo lo que puedes. Eres un gran luchador y yo personalmente te admiro y te respeto muchísimo. De nada, no hay problema, gracias a ti. Sen, un gusto. Adiós. Adiós.